Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, nuestro país vive una situación tremendamente compleja. Estamos inmersos en la mayor crisis económica de la democracia. A lo largo de los últimos años hemos acumulado demasiados desequilibrios macroeconómicos que han mermado la confianza, la imagen y el prestigio internacional de España. Sufrimos la tasa de paro más elevada de la zona euro. Soportamos un déficit público insostenible, un altísimo endeudamiento público y privado, y nuestras entidades financieras tienen serias dificultades para financiar nuestra economía. Tenemos la obligación de corregir esos desequilibrios para volver a crecer y crear empleo, principal objetivo del Partido Popular. La confianza solo volverá a nuestro país si somos capaces de hacer frente a nuestras obligaciones, si demostramos que España es un país serio y solvente, que tiene capacidad y voluntad de enmendar los errores del pasado. Para ello es indispensable devolver la estabilidad a las finanzas públicas. Es imprescindible corregir el déficit público. Si no corregimos el déficit público, estaremos poniendo en serio riesgo nuestro estado del bienestar. El Grupo Popular respalda estos presupuestos generales del Estado porque ponen el acento en esta filosofía y en estos objetivos. Es un presupuesto serio, austero, riguroso y realista. Son los presupuestos que España necesita. Son la respuesta a una situación de crisis excepcional y están adecuados a una recesión económica. España tiene que cumplir, lo digo entre comillas, lo dijo el otro día el gobernador del Banco de España, el martes pasado. También se ha expresado en estos términos el exconsejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, el señor Antoni Castells. También hace 2 días el señor Almunia dijo, también comillas, España es un ejemplo de coraje y valentía a la hora de afrontar los ajustes. Duros, pero imprescindibles. Ninguna de las 3 personas que he nombrado son sospechosas de ser peligrosos ultraliberales. Yo creo que ninguno de ellos es sospechoso de ser del Partido Popular y encaja y defienden los mismos argumentos que defiende el Partido Popular. Por lo tanto, esto de decir que los argumentos del Partido Popular que defienden este presupuesto y que respaldan este presupuesto están basados en política, en planteamientos políticos, es una cosa que de vez en cuando rechina, ¿no? Todos los organismos internacionales, cuando digo todos son todos, consideran necesario que cumplamos con el déficit público. Respaldan las reformas impulsadas por el Gobierno de España. Insisto, todos los organismos internacionales. Se han manifestado en este sentido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el ECOFIN, la OCDE, la Comisión Europea, todos los organismos internacionales están respaldando la actual política del Gobierno de España. Señorías, España nunca ha crecido, España nunca ha creado empleo con déficit público. La solución a la crisis no pasa por seguir manteniendo un elevado déficit público. La solución a la crisis no pasa por seguir gastando más. Nuestro país ya ha sufrido 4 ejercicios presupuestarios de políticas keynesianas que no han dado resultados. En 4 años, nuestro país ha aumentado en 30 puntos su deuda pública y el resultado es el que es. Seguimos con 5.300.000 parados, seguimos con un elevadísimo déficit público y con una deuda pública bestial. Por lo tanto, es inaudito, desde nuestro punto de vista, que algunos grupos políticos pidan que incumplamos con el objetivo de déficit en este contexto de deuda soberana europea. Ese escenario, desde nuestro punto de vista, podría acarrear unas consecuencias letales para la prosperidad de nuestro país. Y, por cierto, voy a hacer referencia otra vez al señor Almunia. Hace 2 días pude ver por la televisión en un debate que decía el señor Almunia, hombre, es que un país, señor Almunia, 24 horas, es que un país no puede levantarse por la mañana y decir, mire, pues ahora en vez de hacer ir a por un objetivo de déficit del 5,3, vamos a hacer el 5,3, vamos a hacer el 5,8, vamos a hacer el 6,2. Las decisiones no se toman así. Aquellos que dicen que hay que relajar los objetivos de déficit no conocen el funcionamiento de las instituciones europeas y cómo funciona el ECOFIN. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad en ese sentido de decir aquí hoy vamos a ir al 5,8, vamos a ir al 6,4. Por lo tanto, nosotros pensamos que el déficit público hay que combatirlo porque genera demasiadas dudas sobre nuestra economía. Genera incertidumbre entre quienes nos financian, eleva nuestra prima de riesgo y hace crecer sin límites los gastos financieros a los que tenemos que hacer frente.
Y España, desde nuestro punto de vista, tiene que salir de este círculo vicioso por esa vía. El Gobierno del Partido Popular ha heredado, y eso que no les gusta que herede la herencia, pero claro, es el punto de partida del nuevo Gobierno del Partido Popular, ha heredado del antiguo Ejecutivo un déficit público del 8,51%. Somos el tercer país de la Unión Europea, de los 27, con mayor déficit público. Nos gana por muy poco Grecia. Grecia tiene de déficit público un 9,1%. Ese 8,51 que sufre la economía española de déficit está repartido de la siguiente manera, todo el mundo lo conoce: un 5,1 de la Administración Central, un 2,94 de las comunidades autónomas y casi medio punto más entre las entidades locales y la Seguridad Social. El año pasado las administraciones españolas gastaron 91.000 millones de euros más de lo que ingresaron. 91.000 millones de euros más de 15 billones de las antiguas pesetas. Es un agujero absolutamente descomunal. En 2011 el Ejecutivo socialista dejó 2,5 puntos más de déficit de aquella cifra con la que se comprometió ante los socios europeos, ante la Comisión Europea. El Ejecutivo socialista se desvió en más de 26.000 millones de euros respecto a sus compromisos. No es una cifra menor. La desviación fue de 26.000 millones de euros. Una cifra equivalente a todas las prestaciones de desempleo de un año. Ustedes ayer, señor Rubalcaba, no está presente en la sala, hablaron de inmoralidad. Hablaron de inmoralidad ante algunos elementos del presupuesto que presenta el Partido Popular. Yo no hablaré de inmoralidad, no es una palabra que considero adecuada para estas cuestiones, pero sí, desde luego, a mí me parece de vergüenza ajena, dejar 26.000 millones de euros y no reconocerlo hasta el último minuto de su estancia en el Gobierno. Por lo tanto, yo con estos datos, y tras escuchar atentamente a todos los grupos políticos a lo largo del debate de ayer y de hoy, sí que quiero decir algunas cosas, especialmente al principal partido de la oposición. Cuando gobernaba el Partido Socialista, decía que el objetivo de déficit, cumplir con los objetivos de déficit, era vital e irrenunciable. Conclusión, ¿qué pasó al final? No cumplieron con ninguno de los objetivos de déficit público, con ninguno. Hasta el último minuto en el Gobierno, como he dicho antes, estuvieron diciendo que cumplirían con el 6% del déficit. Conclusión, tal y como constató el lunes Eurostat, mintieron descaradamente hasta el final. El día 28 de noviembre, después de haber perdido las elecciones, la vicepresidenta económica, la señora Elena Salgado, dijo literalmente: no parece razonable que un gobierno en funciones adopte medidas adicionales, sobre todo cuando vamos a cumplir ese objetivo de déficit. Eso lo dijo la señora Salgado el día 28 de noviembre. Es evidente que la señora Salgado o bien mentía o bien no sabía lo que se llevaba entre manos. Cualquiera de las dos opciones hablan muy mal del Gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros no aceptamos, y se lo digo con toda sinceridad, que el Grupo Socialista nos dé lecciones magistrales presupuestarias, siendo los mismos que han dejado a la economía española al borde del colapso. Yo me pregunto, ¿por qué no aplicaron esas lecciones magistrales durante sus 7 años de gobierno? ¿Por qué toda esa literatura que han escrito en la enmienda a la totalidad de estos presupuestos no la pusieron en práctica? Lo que está haciendo el Grupo Socialista, desde nuestro punto de vista, es un ejercicio de pura hipocresía. No es normal que aquellos que dejaron 91.000 millones de déficit, 5,3 millones de parados, ahora se dediquen a sembrar el miedo ante las reformas del Partido Popular. Ustedes, los miembros del Grupo Socialista del anterior Gobierno socialista, han sido los principales responsables políticos de haber dejado las finanzas del Estado en la UBI. Yo creo que un poco de humildad, un poco de responsabilidad, un poco de autocrítica y un poco de prudencia en sus palabras no estaría de más. Llevan algunos días hablando del estado del bienestar, sembrando el miedo.
Ahora llega el PP y el PP se cargará el estado del bienestar. ¿Saben ustedes que el estado del bienestar se paga con dinero? El estado del bienestar cuesta dinero. ¿Saben ustedes que no han dejado dinero en la caja? ¿Saben ustedes que han dejado la caja empeñada? ¿Saben ustedes que han dejado la caja empeñada? Aquí los únicos que han puesto en riesgo el estado del bienestar son aquellos que han llevado a nuestra economía a una situación límite. ¿Cómo se atreven a hablar del estado del bienestar habiendo dejado 91.000 millones de euros de déficit público el año pasado y casi más de 750.000 millones de deuda pública? Yo creo, sinceramente, que deberían ser, insisto, un poco más humildes y un poco más prudentes a la hora de hacer sus planteamientos y de redactar esas enmiendas a la totalidad. Señorías, si duran 4 días más en el Gobierno, de verdad que nos mandan a la ruina. La línea de gestión económica del Grupo Socialista lo pone muy en evidencia. Aprovecho también esta intervención porque también ayer el señor Rubalcaba hablaba de esto del interés general y del interés del partido, etcétera, etcétera. Yo les pido también que actúen en pro del interés general, que no intenten sacar ventaja política, porque ahora un grupo que apenas lleva 100 días en el Gobierno está intentando pagar las facturas que ustedes dejaron en el cajón. Les pido otra vez que dejen de sembrar dudas sobre el presupuesto 2012. No hace falta, no es necesario, no ayuda que sigan echando gasolina al fuego. Su planteamiento político, que está recogido y resumido en la enmienda a la totalidad que presentan, desde nuestro punto de vista es irresponsable e infantil y no ayuda, desde luego, a prestigiar la solvencia de la economía española. Como he dicho anteriormente, el principal objetivo de este presupuesto es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas para crecer, crear empleo y garantizar los servicios públicos esenciales. Nos hemos comprometido seriamente con nuestros socios europeos a reducir nuestro déficit público al 5,3%. Tenemos que reducirlo en 3,2 puntos. Es una reducción de más de 37.000 millones de euros en el conjunto de las administraciones, lo que implica una consolidación mucho mayor si tenemos en cuenta los efectos económicos de la recesión en la que vivimos en estos momentos. Déjame que recuerde un dato. Si el anterior Ejecutivo socialista hubiese cumplido con su objetivo de déficit para el año 2011, si hubiese cumplido con su palabra, este año el ajuste que tendría que hacer el Gobierno del Partido Popular sería de 18.000 millones menos. Esos 18.000 millones de ajuste adicional tienen un responsable, Partido Socialista Obrero Español, los mismos que ahora cogen las pancartas. Ya nos hubiese gustado encontrar dinero en la caja para no tener la obligación de pagar los números rojos, ya nos hubiera gustado. Ya nos hubiera gustado recibir la herencia que recibieron ustedes del Gobierno del Partido Popular en el año 2004 y que aquí el señor Zapatero reconoció que fue positiva. Ya nos hubiese gustado. A ningún responsable político del mundo yo creo que le gusta invertir menos. A ninguno. Yo creo que a todos los políticos del mundo les gusta gastar más. A todos. Pero oiga, si no se puede, no se puede. Si es que no han dejado dinero. Si es que solo este país solo acumula deudas y números rojos. Por lo tanto, si se hacen estos ajustes es porque es urgente y porque es absolutamente necesario en estos momentos de extrema dificultad. Señorías, España no puede volver a picar la puerta de la Comisión Europea, de nuestros socios en Europa, no puede volver a picar la puerta y decir: España, otra vez, por tercer año consecutivo, no cumple sus objetivos de déficit. En el año 2009 no los cumplimos, en el año 2010 tampoco, en el año 2011 ni mucho menos. Y en el 2012, desde luego, no podemos volver a picar la puerta de la Comisión Europea a decir que España es un país irresponsable, es un país que no cumple con sus compromisos. Tenemos que cumplir, por tanto, con ese objetivo del déficit público. Para cumplir con ese objetivo del 5,3, como bien conocen todos ustedes, el presupuesto incorpora medidas de contención del gasto y de incremento de ingresos. Es absolutamente falso eso que he escuchado a lo largo de estos 2 últimos días, que dice: mire, ustedes tienen que cumplir el déficit público, pero no tienen que subir los impuestos y no tienen que reducir los gastos.
Eso es metafísicamente imposible. Es metafísicamente imposible. Este presupuesto, además, nos ayuda y permite cumplir con nuestros compromisos europeos. Permite cumplir con el Tratado de Estabilidad que ha firmado el Reino de España. Permite cumplir con el artículo 135 de la Constitución y con los parámetros marcados en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, a la cual el Grupo Socialista ha votado irresponsablemente en contra. El presupuesto está basado en un cuadro macroeconómico realista, cuyos indicadores van en la línea de las previsiones de los principales organismos internacionales. Ha vuelto la transparencia y el realismo a las cuentas a España. Sí, ya no volvemos a esos momentos de brotes verdes, de estamos en la Champions League de la economía, ni tenemos el mejor sistema financiero del mundo, ni pronto superaremos a Francia e Italia, etcétera, etcétera. Podría seguir recordando las 1.500 perlas que ha lanzado el presidente del Gobierno socialista durante su mandato. El presupuesto, además, abarca todo el ejercicio presupuestario. Yo creo que toca recordarlo, ¿no? Porque a lo largo de estos últimos días muchos analistas y muchos miembros de este Parlamento han dicho no, España durante 3 meses no ha tenido presupuesto. Eso es absolutamente falso. Desde el día 30 de diciembre se aprobó el Real Decreto de Medidas Urgentes, ya se están incorporando, y a través de acuerdo de no disponibilidad, ya se están incorporando nuevas medidas que están incorporadas en este presupuesto. España no ha dejado de tener presupuesto durante 3 meses. Por lo tanto, yo creo que conviene recordar, desde luego, que esto es así, ¿no? El presupuesto es la principal reforma dentro de un amplio paquete de reformas que van a permitir que España vuelva a crecer y a crear empleo. El presupuesto por sí solo no va a crear empleo, desde luego. Ningún presupuesto del mundo por sí solo crea empleo, pero ni en España, ni en Polonia, ni en ninguna comunidad autónoma de este país. El presupuesto está acompañado de un paquete de reformas estructurales que ustedes conocen perfectamente y que se están aprobando a lo largo de las últimas semanas de una manera muy profesional. Saneamiento del sistema bancario, estabilidad presupuestaria, plan antifraude, reforma laboral, ley de transparencia, el plan de pago a proveedores. Todas estas medidas y las que se irán aprobando a lo largo de las próximas semanas forman parte de un paquete global que ayudará a salir de la crisis. ¿Este presupuesto por sí solo ayudará a salir de la crisis, como decía algún portavoz de la oposición? No, evidentemente no. El proyecto de ley de presupuestos se caracteriza, desde nuestro punto de vista, y es obvio, por la austeridad, por la disciplina, por la estabilidad, por el rigor y por la responsabilidad en un momento excepcional para la economía española. Como ya he dicho antes, no nos han dejado dinero para muchas alegrías. Las cifras son las que son. 91.000 millones de déficit público, 750.000 de deuda pública, 5,3 millones de parados en nuestro país. El presupuesto incorpora nuevas medidas tributarias excepcionales y temporales para aumentar la recaudación. Se reducen selectivamente los gastos corrientes no productivos. Hay una reducción media de gastos en los ministerios del casi el 17%. Hay una apuesta clara por la racionalización del sector público español. Las inversiones previstas se acercan a la inversión ejecutada por el pasado ejercicio, porque es trampa eso de comparar las inversiones de este presupuesto con las inversiones que ustedes presupuestaron en 2011. La ejecución del presupuesto de 2011 todo el mundo sabe que fue muy baja, muy escasa. Lo correcto es comparar la efectiva liquidación del presupuesto de 2011 con la presupuestación de 2012. Además, este presupuesto responde a nuestras obligaciones financieras. Ustedes lo conocen perfectamente. Incluye casi 29.000 millones de euros para gastos financieros. 29.000 millones es la primera partida de este presupuesto general del Estado, 29.000 millones para pagar intereses, los vencimientos de la deuda que el Grupo Socialista pidió durante su mandato. Es decir, la principal partida de estos presupuestos es pagar los intereses de una deuda que ustedes han ido pidiendo a lo largo de los últimos años. Tampoco es cierto algunas referencias que he escuchado a lo largo de los últimos días que dicen que bajan las transferencias a las administraciones territoriales. Eso es absolutamente falso. Suben, desde luego, las
las transferencias a las administraciones territoriales para garantizar su suficiencia financiera, respetando, conviene recordarlo, el actual sistema de financiación. Y luego también otra cosa, mírense los presupuestos de verdad. En términos homogéneos, el gasto social crece un punto respecto al ejercicio anterior. Los presupuestos generales del Estado, estos presupuestos generales del Estado garantizan todas las políticas básicas de nuestro estado del bienestar. Destaco tres conceptos. Mantiene el poder adquisitivo de las pensiones, no las congela, garantiza el cobro de las prestaciones de desempleo y mantiene las retribuciones de los funcionarios. No bajamos el sueldo de los funcionarios un 5%. Por lo tanto, el reparto de la carga del ajuste es absolutamente equitativo. Además, este presupuesto reconoce obligaciones de ejercicios anteriores, que eran muchas, casi 3.000 millones de euros, e incluye una dotación, 2.258. Incluye la dotación también para hacer frente al plan de proveedores. Y aquí me detengo porque a lo largo de estos últimos días todo el mundo plantea este debate, este dilema de la austeridad o el crecimiento. No, la austeridad o el crecimiento. Hombre, este presupuesto incorpora 35.000 millones de euros, 35.000 millones de euros, que son 3,5 puntos del PIB nacional, para que las empresas de nuestro país cobren. Yo no creo que haya mejor estímulo para la economía, no hay mejor estímulo para las empresas que cobrar. Es que ahora, con este presupuesto y con estos 35.000 millones de euros, las empresas españolas cobrarán esa cifra vergonzante que las administraciones públicas españolas no pagaban. Por lo tanto, es absolutamente falso que sea este un presupuesto solo basado en austeridad. No hay ningún país en el mundo que incluya una inyección de dinero tan bestial para el tejido productivo de su país. Ninguno. Y les reto a que ustedes me demuestren lo contrario. Acabo. Hoy, lógicamente, vamos a rechazar todas las enmiendas a la totalidad que han presentado legítimamente los grupos políticos. En cualquier caso, sí que nos gustaría decir que reiteramos nuestra oferta de diálogo durante el trámite parlamentario a todos los grupos políticos. Estamos convencidos de que este presupuesto es el que necesita nuestro país y que el equilibrio de las cuentas públicas es una urgencia nacional. Es la única manera de volver a crecer, crear empleo y garantizar los pilares de nuestro estado del bienestar. Estamos convencidos de que hoy damos un paso más hacia la recuperación económica que llegará más pronto que tarde. Ese es nuestro objetivo y para ello seguiremos trabajando. Muchas gracias.